Hola, buenas tardes. Mi nombre es Federico Esteso, soy médico oncólogo, médico de planta del Instituto Alexander Fleming. Soy el subjefe del área de tumores digestivos del instituto. Fui becario de FUCA hace mucho tiempo, del 2002 al 2006, si no me falla la memoria, cuando hice la residencia en el instituto. Primero la residencia de 3 años de oncología, es una residencia posbásica. Había hecho primero 4 años de residencia en medicina interna en el hospital de clínicas y entré a Fleming a hacer la residencia de oncología en el año 2002. No, 2002 no, estoy mintiendo, perdón. El año 2006 hasta el año 2009. 2012 es la de clínica. Y después hice un año de jefatura de residentes. Todo ese tiempo estuve, eso que es un trabajo full time para nosotros y que nos requiere mucho tiempo de actividad asistencial, combinado con mucha tarea académica y de estudio. Durante todo ese tiempo estuve becado por FUCA y fue lo que me permitió poder solventar una residencia de esas características, ¿no? Como les decía, son 3 años de residencia de oncología. Yo después me quedé un año más de jefe de residentes y ya después me quedé en Fleming haciendo oncología. De a poco en los últimos años en Fleming nos hemos ido especializando por sectores. La oncología ha ido creciendo y subespecializándose, y yo me he ido abocando desde el punto de vista académico, sobre todo más a lo que son los tumores digestivos. En el día de hoy, en realidad durante este mes, durante todo el mes de marzo, decimos que es un mes que utilizamos para concientizar sobre cáncer de colon. La idea es poder dar información al público, también a los médicos, ¿por qué no?, para tratar de mejorar las estrategias que tenemos de prevención, diagnóstico y dar a conocer esta patología. Probablemente muchos de ustedes no lo sepan, pero desde el punto de vista de las patologías oncológicas es la segunda patología en importancia, en frecuencia y en mortalidad en Argentina. Aproximadamente se estima que en Argentina hay unos 15.000 casos nuevos por año y aproximadamente 7.500 fallecimientos, lamentablemente, por cáncer colorectal. Empecemos hablando un poco, si quieren, de qué es el cáncer colorectal, ¿no? El recto y el colon es la última porción del intestino, lo que llamamos intestino grueso, desde el ano hacia arriba, hace como una pequeña vuelta por la izquierda, da una vuelta y termina hacia la derecha, en lo que llamamos el ciego, que es el fin del intestino grueso, justo también donde está el apéndice secal, el que genera las apendicitis. Y ese órgano es, como les decía, uno de los que más frecuentemente desarrolla tumores malignos y sigue siendo en Argentina, todavía es la segunda causa de mortalidad por cáncer. ¿Por qué es importante el cáncer de colon? Aparte de por esto que les decía, de lo que decíamos, la cantidad de casos, la incidencia, la cantidad de muertes, lo que decimos, la mortalidad. Porque también es uno de los tumores para los que tenemos herramientas para poder diagnosticarlos precozmente y en los que se cumple lo que es muy de sentido común, pero no en todos los tumores se ve representado, que es que mientras más precozmente diagnostiquemos la enfermedad, tratar más precozmente hace que haya más chances curativas. Y eso es un poco de lo que queríamos hablar hoy. El doctor Caro, que me va a acompañar en algunos minutos, estaba un poco demorado, es el jefe de gastroenterología de GEDIT y de Fleming. Tiene una muy vasta experiencia académica, asistencial en esta patología. Vemos que se está sumando mucha gente, agradecer, saludos, gente conocida, entiendo que también habrá pacientes. Los invitamos a que puedan ir haciendo comentarios, preguntas, y la idea va a ser ir haciendo algo en la medida que podamos con esta herramienta que yo estoy aprendiendo a manejar. Sé que la gente de FUCA la maneja muy bien, pero yo estoy aprendiendo a manejar, poder hacer algo interactivo e ir salvando algunas dudas que pueda haber. Desde el punto de vista de prevención,
a mí siempre me gusta enfocar esto cuando hablamos para la comunidad, fundamentalmente. Entender médicamente, los voy a involucrar en algunos términos médicos. Nosotros hablamos de prevención en varias etapas y los médicos nos gusta catalogar esto, ¿no? Es decir, prevención primaria, secundaria, terciaria. Prevención primaria es lo que comúnmente entendería la gente por prevención, que es ir a evitar que una enfermedad se desarrolle. Y evitar que se desarrolle el cáncer es algo que tenemos que entender y empezar a vincular con hábitos de vida saludables. Y por hábitos de vida saludables tenemos que entender hacer actividad física de manera regular, mantener un peso adecuado, o sea, evitar obesidad, sobrepeso, tratar de tener una dieta balanceada. Eso habitualmente para nuestro medio significa ingerir más frutas y verduras, más porciones de frutas y verduras durante el día, tratar de que haya 5 porciones sería lo ideal. En nuestro medio también es habitualmente disminuir un poco la ingesta de carnes rojas, idealmente diríamos 2 veces por semana, no más que eso. Entender que hay factores de riesgo para desarrollar cáncer y para cáncer colorectal en particular que habitualmente no los tenemos asociados, como por ejemplo el fumar. Yo estoy seguro que si hablo de fumar a la comunidad, la gente sabe que el cigarrillo está vinculado a problemas cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, a cáncer de pulmón, pero hay más de 10 tumores que están vinculados con el hábito del tabaquismo y en particular, hoy que estamos hablando de cáncer colorectal, saber que el tabaquismo también es un factor de riesgo, aumenta la posibilidad. No queremos decir que esto sea la causa, pero sabemos que si logramos disminuir el tabaquismo vamos a lograr disminuir la cantidad de casos de cáncer colorectal que vamos a encontrar en nuestro medio. El alcohol es un factor de riesgo para cáncer colorectal en particular, como les decía hoy, pero también para más de 10 tipos de tumores, y es un factor de riesgo que no está todavía en nuestra comunidad incorporado como tal. Creo que la gente sabe que el alcohol daña el hígado o que puede producir algún tipo de trastornos cerebrales, pero vincularlo directamente al cáncer me parece que todavía no lo tenemos muy asociado, ¿no? Y hablando, como les decía recién, en la pintura general, del cáncer en general, para que ustedes tengan una idea, se dice que si uno lograra evitar el tabaquismo podríamos disminuir el cáncer, sobre todo a expensas del cáncer de pulmón, pero como les decía, más de otros 10 tipos de tumores, en un 35%. 35% de disminución del cáncer, de los números de cáncer, si no hubiera hábito tabáquico. Y con el resto de los hábitos que les decía, evitar el alcoholismo, no es alcoholismo, es ingesta de alcohol, de manera regular, pensar en un 5% más. Y si vamos a la obesidad, hábitos sedentarios y la actividad física que decíamos y una dieta balanceada, probablemente con todo eso podríamos estar disminuyendo hasta la mitad los casos de cáncer. Tenemos mucho para trabajar, ¿no es cierto? Está claro que esos son los que nosotros llamamos factores de riesgo modificables, que es donde nos interesa poder intervenir. Es tratar de disminuir el tabaquismo, tratar de disminuir la ingesta de alcohol, entender que mantenerse activo físicamente y que evitar el sobrepeso y que tener una dieta balanceada son los factores modificables para la salud en general, cardiovascular, mental, articular, pero también desde el cáncer, que nos van a ayudar a disminuir la incidencia de esta enfermedad. Esos son lo que decíamos factores de riesgo modificables. Sin duda, ustedes saben que el envejecimiento, en la medida que vamos sumando años, tenemos más posibilidades de desarrollar tumores, y esto es cierto también para el cáncer colorectal. Sabemos que la posibilidad de desarrollar cáncer colorectal se incrementa notoriamente a partir de los 50 años. Esto no significa que no pueda haber personas jóvenes o muy jóvenes que tengan cáncer colorectal, pero sí cuando tenemos que focalizar nuestras estrategias de estudios que nos puedan ayudar a detectar precozmente, tenemos que saber que influye la edad, ¿no es cierto? Y sobre todo, como decíamos, esto de los 45 años.
Una pregunta que puede surgir es, o un comentario, nosotros sabemos médicamente que está empezando a aumentar cada vez más la posibilidad de tener cáncer en personas menores de 50 años, lo que llamamos cáncer colorectal de comienzo precoz. De comienzo precoz porque siempre decíamos a partir de los 50 años vamos a enfatizar las estrategias de prevención, colonoscopía, sangre oculta en materia fecal, que es algo en lo que vamos a entrar un poco más en detalle ahora cuando se conecte el doctor Caro. Pero también saber que está aumentando en personas más jóvenes, y ahí es un gran terreno de investigación en el que estamos tratando de entender por qué está pasando esto. Las hipótesis apuntan mucho a probablemente influencias del medio, del medio ambiente en nuestra infancia. No sabemos ahí si tiene que ver el tipo de comidas, el sedentarismo en la infancia puede estar influyendo. Hipótesis que podrían hasta vincular el alto consumo de antibióticos. Por ahora toda hipótesis y no tenemos mucha certeza, solo estamos viendo estos datos epidemiológicos. Para que ustedes tengan una idea, en un número de Estados Unidos, el recto, que es la porción final del intestino grueso, como estábamos diciendo, los últimos 15 centímetros más o menos. En Estados Unidos se calcula que un cuarto de los pacientes con tumores de recto tienen menos de 50 años. Esto es un número que se viene incrementando últimamente. Pero como decíamos, uno de los factores de riesgo que no podemos modificar, por supuesto, tienen que ver con el envejecimiento, ¿no? En la medida que envejecemos, lamentablemente tenemos más riesgo de padecer muchas enfermedades, entre ellas el cáncer también y el cáncer colorectal también en particular. Vamos a estar hablando de estrategias de prevención, de diagnóstico precoz, y en esto por supuesto influye también conocer si tenemos algún antecedente de alguna enfermedad intestinal que nos pueda predisponer al desarrollo de cáncer, pero fundamentalmente si hay algún antecedente de cáncer vinculado al cáncer colorectal en la familia. Y eso sabemos que es algo que confiere un mayor riesgo, ¿no? De tener. No es lo mismo el riesgo o los controles que uno tiene que hacer si no hay ningún antecedente de cáncer colorectal en la familia, que si por ejemplo nuestro papá, nuestra mamá o alguno de nuestros hermanos, lo que llamamos familiares de primer grado, han desarrollado algún cáncer colorectal. Tenemos que empezar a todas estas estrategias de diagnóstico precoz a edades más jóvenes, ¿no es cierto? Y eso es una de las diferenciales, decimos. Una cosa es pensar en población, y ahí los voy introduciendo algunos términos médicos. Voy a tratar de evitar la medida de lo posible todos los términos médicos. Lo que decimos población de riesgo estándar, que es no hay antecedentes familiares, no hay antecedentes personales que predispongan. Es distinto cómo uno se maneja con personas que tengan algún antecedente en la familia de cáncer, sobre todo de cáncer colorectal. Pero hay algunos otros tipos de tumores que, por más que no sean cáncer colorectal, pueden estar vinculados. A grosso modo podemos decir que del 100% de los pacientes con cáncer colorectal, en un 70% no vamos a encontrar ningún factor hereditario, genético, familiar de predisposición, y esos son que el conocimiento médico el día de hoy llama esporádicos, tumores sin ningún antecedente, en los que suponemos que juegan estos otros factores de riesgo que yo les he dicho, y probablemente algunos factores de riesgo que puede ser que hasta no conozcamos en el día de hoy. Y en el otro 30% hay un 20% de pacientes que tienen algún antecedente en la familia de cáncer, pero en los que no podemos encontrar algún gen en particular al que podemos echar la culpa. Y es lo que llamamos cáncer familiar. Hay antecedentes en la familia, eso confiere un riesgo un poco mayor, pero no lo hemos podido vincular a una alteración puntual. Y en el otro, entre 10 y 5% de pacientes tienen un cáncer hereditario. Esos son pacientes que tienen o portan alguna alteración genética que al conocimiento de hoy sabe que está vinculada a un riesgo mayor de desarrollar cáncer colorectal, y algunos de estas alteraciones genéticas pueden estar vinculados a varios tipos de tumores. Por eso muchas veces va a surgir de la primera consulta con un oncólogo, con un médico que trate a algún paciente con cáncer, la necesidad de una derivación a una evaluación genética
o lo que llamamos asesoramiento genético oncológico. Una consulta en la que se establece el riesgo de ser portador de alguna alteración genética que predisponga a cáncer, se evalúan los antecedentes familiares, se plantea la posibilidad de ir a estudiar, la posibilidad de portar ese gen que pueda estar confiriendo mayor riesgo, y a partir de ahí, qué haría uno con esos resultados, cómo voy a investigar esa posibilidad de riesgo hereditario, y qué haría con esos resultados, ¿no? Si uno va a tomar conductas, no va a tomar conductas, qué implicancias va a tener en la familia. Por eso se dice que el asesoramiento genético oncológico es un proceso, no es solamente pedir un test y ver qué hacemos con el resultado, sino poder acompañar toda esa toma de decisiones que viene acompañada, que puede surgir a partir de conocerse un resultado, por ejemplo, de algún síndrome hereditario de predisposición al cáncer. Bueno, ahí me dicen que aparentemente el doctor Caro ya estaría en condiciones de conectarse. Entiendo ahí la gente de FUCA le va a poder contactarse con el doctor como para darle una mano a poder entrar al vivo. Los médicos tenemos algunos problemas para el manejo de la tecnología. Les decía por qué queremos hablar de prevención. Les estuve hablando hasta ahora de prevención primaria, ¿no? Decíamos hábitos de vida saludables, actividad física, peso, dieta, no fumar, limitar al mínimo o no tomar alcohol, que son todos factores de riesgo para cáncer colorectal. Pero la gran importancia y por la que nosotros también estamos en este mes concientizando, y todos los meses de marzo tratamos de concientizar, es porque el cáncer colorectal es una de las enfermedades en las que tenemos herramientas de diagnóstico precoz. ¿Qué significa esto? Poder ir a encontrar el tumor, los tumores, aunque ya se hayan desarrollado, por eso no hablamos de prevención primaria, sino porque ya se desarrolló el tumor, pero ir a encontrarlo antes de que dé síntomas. Esto quiere decir que venga una persona a una consulta médica para decir qué puedo hacer por mi salud, y que uno le diga, mira, aunque no tengas ningún síntoma, ningún antecedente familiar, creemos que hacerte este estudio nos provee la posibilidad de diagnosticar precozmente un tumor y de esa manera aumentar tus chances curativas, por lo que decíamos antes de si diagnosticamos precozmente los tumores, las chances curativas son más altas. Y esto es lo que probablemente hayan visto en muchas campañas, que el cáncer colorectal diagnosticado en sus estadios precoces, las chances curativas son por encima de 90-95% cuando son muy precoces. Ahí estoy viendo, está el doctor Caro, me dicen disponible, le pido a la gente de FUCA si lo puede ayudar a entrar a la reunión. ¿Cuál es esa herramienta que tenemos para el diagnóstico precoz? En nuestro medio, dos fundamentalmente. Una es la videocolonoscopía o colonoscopía o endoscopía baja, son todos sinónimos, nombres médicos para referirse a lo mismo. Un procedimiento que se hace con una preparación del paciente en el que se le da para tomar una purga, por decirlo de alguna manera. Si uno quiere mirar el intestino, necesita que el intestino esté limpio, que no tenga nada de contenido, y esa es la necesidad de tomar estas preparaciones que limpian el intestino, y con una sedación, o sea, con el paciente dormido, introducir una cámara por el intestino grueso e ir a mirar todo el intestino grueso. ¿Qué nos permite esto en pacientes que no tengan síntomas? Encontrar lesiones que puedan ser tumores precoces que no hayan dado síntomas aún, diagnosticarlos, y también hacer prevención primaria, inclusive, que es encontrar pólipos. ¿Qué son pólipos? Son pequeños crecimientos en la pared del intestino, como si fueran verrugas internas, por decirlo de una manera, aunque no sea el término correcto, pero que sabemos que esas lesiones son, para el gran número de los tumores colorectales, tumores colorectales malignos, la manera de comienzo. La gran mayoría, más del 90%, comienzan con un crecimiento, con un pólipo, y ese pólipo, si uno no lo extrae y va evolucionando, probablemente con paso de tiempo, que se dice habitualmente más o menos 10 años, tengan riesgo de malignizarse. Entonces, si uno encuentra esos pólipos en la endoscopía y los reseca, lo que vamos a estar haciendo es prevención primaria, es sacar una lesión que es benigna, pero sacándole la posibilidad de que en la evolución
pudiera llegar a transformarse en algo maligno. Y si encontráramos alguna lesión maligna, poder biopsiarla, poder hacer diagnóstico. Algún porcentaje muy pequeño de tumores de colon son muy incipientes, e inclusive la misma resección endoscópica que se hace en el mismo procedimiento que se mira con la camarita, con una pequeña pinza se puede extraer, y de esa manera eso puede ser el único gesto terapéutico que necesita el paciente. Eso pasa en un pequeño porcentaje de pacientes, en lesiones muy incipientes, la resección endoscópica puede ser suficiente. Y en aquellos que se haga el diagnóstico y que tengan un tumor que requiera cirugía, el paso siguiente será ese, evaluar la posibilidad quirúrgica y de esa manera brindar la mayor posibilidad curativa. Y nosotros como oncólogos, probablemente lo que hagamos con estos pacientes sea, en el momento del diagnóstico, estadificarlos. Con esto quiere decir hacer una evaluación del resto del organismo, análisis de sangre, tomografía habitualmente, y para tumores localizados avanzar con la cirugía, y después de la cirugía, con el análisis que se manda a hacer de esa pieza quirúrgica por el médico anatomopatólogo, poder tomar la decisión de si ese paciente va a necesitar algún tratamiento complementario a la cirugía, habitualmente quimioterapia. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente 2/3, 75% de los pacientes se diagnostican con tumores localizados, en los cuales la conducta inicial terapéutica para la gran mayoría es la cirugía, y después de eso, más o menos de esos operados, aproximadamente la mitad necesitan hacer algún tratamiento posterior de quimioterapia. Esto es para el cáncer de colon en particular. El escenario del cáncer de recto, que les decía que son esos últimos 15 centímetros de intestino grueso, puede ser un poco más complejo en la terapéutica y sumar estudios un poco distintos a los que hacemos para cáncer de colon. Habitualmente usamos también la resonancia como un método de imágenes para estadificar la enfermedad, decimos. Y desde el punto de vista terapéutico, para tumores localizados de recto, además de la cirugía, además del oncólogo, puede estar involucrado, y los imagenólogos muy importantes para la evaluación por resonancia, puede estar involucrada también la radioterapia. Y ahí es un escenario, probablemente uno de los escenarios de la oncología en el que la interdisciplina tenga más importancia, porque las decisiones terapéuticas las debemos tomar en equipo para complementar nuestros conocimientos entre todos. Pero bueno, ahí estaba hablando de uno de los métodos. Todo esto arrancó hablando de un método de diagnóstico precoz, que es la colonoscopía. Y justo ahí lo veo entrando al doctor Luis Caro. Pero necesitamos que se sume al vivo, no solo que se sume como seguidor de la presentación. Como les decía, entonces la colonoscopía tiene esa ventaja, ¿no? Si encuentra lesiones, las diagnostica en el mismo acto, y si ve lesiones que son precoces o pólipos, que son lesiones benignas, las puede diagnosticar, y si las extrae ya está teniendo un gesto terapéutico preventivo. El otro método que está muy disponible, porque las colonoscopías lamentablemente en el ámbito público argentino, en el interior, en muchos lugares del ámbito público, no tiene suficiente disponibilidad para poder hacerla como método de rastreo, de tamizaje, de ir a buscar población, como les decíamos, sana, que haga una consulta de control o asintomática. El método que tenemos disponible en toda Argentina es el método de sangre oculta en materia fecal. Probablemente lo hayan escuchado nombrar. ¿En qué consiste? En evaluar con unas tiras reactivas dentro de la materia fecal y ver si hay presencia de sangre. Si no hay presencia de sangre, lo que sabemos es que las chances de que haya alguna lesión que esté erosionando la pared intestinal es baja, y de esa manera uno entiende que ese paciente podía ser controlado o al año o a los 2 años con nuevos test de sangre oculta en materia fecal. Estos estudios tienen que hacerse más frecuentemente que las colonoscopías. Es un buen método porque es económico, sencillo, está disponible en todos lados. La contra que tiene es que puede no estar detectando alguna lesiones premalignas no las diagnostica, y las lesiones malignas necesita que tengan esa erosión de la pared para que se esté produciendo ese pequeño sangrado un sangrado que no es visible, un sangrado que solo se detecta con esa muestra, y que sin la sangre oculta en materia fecal uno la detecta, pueda de esa manera derivar al paciente a que a esos pacientes se les haga una colonoscopía. Entonces, para los lugares donde la disponibilidad de colonoscopías no es tan alta, permite
un primer método de rastreo o de selección para mandar solamente a endoscopías a los pacientes que tengan mayor riesgo. Esto, por supuesto, depende de las disponibilidades, del medio, del centro donde uno se encuentre. Las recomendaciones pueden variar, por eso a nivel poblacional el Instituto Nacional del Cáncer lo que recomienda tienen que ser recomendaciones para todo el país, universales. Lo que recomienda es la sangre oculta en materia fecal. Nosotros recomendamos en los lugares donde haya disponibilidad de acceso a colonoscopías, la colonoscopía. Y para los pacientes para las personas asintomáticas, sin antecedentes familiares, sin ningún antecedente de riesgo por tener patología que los predisponga, voy a hablar de algún enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Crohn, son dos enfermedades intestinales que predisponen al cáncer de colon y que plantean una estrategia de rastreo muy distinta, pero para la gente que no tenga antecedentes en la familia de cáncer colorectal, que no tenga ningún antecedente personal de riesgo, la edad recomendada estándar era 50 años, por lo que decíamos, ¿no? En la medida que vamos envejeciendo el riesgo es mayor, entonces uno va a pesquisar o a buscar población asintomática de más de 50 años, empieza a ser más redituable hacer este tipo de estudios por la cantidad de pacientes que puede llegar a encontrar con algún cáncer colorectal, con algún grado de discusión respecto a esta edad de inicio. En Estados Unidos ya hubo una recomendación de bajarla a 45 años, por esto que decíamos del aumento de la incidencia de cáncer colorectal en personas un poco más jóvenes. Eso es algo que es a discusión. Las decisiones de salud pública mucho tienen que ver con disponibilidad de recursos, con prevalencia de las enfermedades. En Argentina, formalmente, como les decía, el Instituto Nacional del Cáncer, que hace la recomendación global para toda Argentina, recomienda la sangre oculta en materia fecal a partir de los 50. De manera particular y según disponibilidad, nosotros usamos la colonoscopía porque la tenemos disponible y la planteamos ya considerar bajar esto de la edad que decíamos a 45 años. Esto siempre reforzando el concepto que decíamos para población con riesgo estándar, quiere decir personas asintomáticas. Aquí ya hay mucho público, digamos, la idea es difundir que si uno tiene más de 50 años o conoce a cualquier persona de más de 50 años, tiene que hacerse algún método de rastreo de cáncer colorectal, sea sangre oculta en materia fecal, sea colonoscopía. Estos son dos estudios que hay que hacerlos independientemente de cualquier otra razón, aunque esté asintomático, sí, es para pacientes asintomáticos. Eso es lo que queremos siempre reforzar. Siempre digo, la mamografía para el cáncer de mama ayuda a diagnosticar tumores precoces, a que más mujeres se puedan curar de cáncer de mama por diagnosticarlo de manera más precoz. Las mamografías en las pacientes con cáncer, en las mujeres, están muy establecidas como que es un estudio que hay que hacerse rutinariamente. La colonoscopía o la sangre oculta en materia fecal no es así, y la disminución de mortalidad que generan es igual o mayor inclusive que las mamografías. No vamos a competir por cuál es el método que más pacientes salva, pero hay que entender que hacer un método de diagnóstico precoz de cáncer colorectal ayuda a disminuir las muertes por cáncer colorectal. Y en Argentina, lamentablemente, lo que sabemos es que de la población objetivo, que sería toda la población de más de 50 años, son muy pocos los que hacen alguna estrategia de rastreo. En algún momento se hizo una encuesta preguntando si había, a las personas de más de 50 años, no pacientes, personas de más de 50 años, si habían hecho alguna estrategia de rastreo, y solamente un tercio respondió que lo había hecho. O sea que de la población objetivo estamos alcanzando a menos de un tercio. Y hacer una estrategia de rastreo no es solamente hacerse un estudio, es repetirlo con la frecuencia que sea necesario. Si el estudio es completamente normal, diríamos entre 5 y 10 años, ahí veo algunas de las preguntas que están haciendo. Hoy diríamos colonoscopía a partir de los 45 o 50 años, cada 5 a 10 años, si es absolutamente normal. La sangre oculta en materia fecal, desde los 50, anual o bianual, según la recomendación del Instituto Nacional del Cáncer. Pero esto hay que reforzarlo y vuelvo a decirlo. Todas las personas de más de 50 años tienen que hacer algún método de rastreo. Estoy seguro que entre las personas que nos están escuchando les va a parecer que esto parece una exageración, que cómo puede ser, si a mí no me lo indicaron, si yo he ido a mi médico y no me lo han indicado. Bueno, al principio de la charla decía, tenemos que concientizar a la población. También tenemos que concientizarnos como médicos de que estamos subutilizando un recurso de
de diagnóstico precoz. Como decía, esto es tan importante como las mamografías, como los controles ginecológicos en las mujeres, la colonoscopía, la sangre oculta en materia fecal también son muy importantes. Eso como lo decíamos, como estrategias de diagnóstico precoz. Alguien preguntaba ahí si, por ejemplo, qué pasa si yo tengo mi papá o mi hermano que ha sido diagnosticado de cáncer colorectal, qué es lo que tengo que hacer. Como primera recomendación decir que lo que decimos es que hay que hacer algún método de rastreo, la colonoscopía, en ese caso, si tenemos un familiar de primer grado es hermanos, hermanas, madre o padre, con diagnóstico de cáncer colorectal, el primer estudio que nos tenemos que hacer va a ser 10 años antes del diagnóstico del caso índice. Ejemplo, mi hermano tuvo diagnóstico de cáncer colorectal a los 48 años. ¿Cuándo me tengo que hacer la primera colonoscopía? A los 38 años. ¿Sí? Nosotros recibimos pacientes ya diagnosticados como oncólogo, yo soy oncólogo. Como oncólogo recibimos pacientes con diagnóstico de cáncer colorectal. Lo que hacemos en esa entrevista también es, más allá de focalizarnos en el paciente, es preguntarle sobre su familia, si están los hermanos, madre, padre, edades que tienen. ¿Tiene hermanos? ¿Qué edades tienen? Colonoscopía a todos los que estén a menos de 10 años de la edad del paciente que se está diagnosticando en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí ya se deja de estar en esta población sin ningún factor de riesgo, como decíamos, ni personal ni familiar. Aquí ya hay factor de riesgo familiar, que es haber tenido un familiar de primer grado diagnosticado de cáncer colorectal. Ahí hay que sugerir la colonoscopía para los familiares de primer grado, sí, empezando edades más precoces, que lo que está recomendado para la población general. Siguiente paso será consultar con un asesor genético para ver si esto es necesario hacer algún análisis para buscar genes implicados en el aumento del riesgo y que eso pueda llevar a estrategias distintas o en familias de mucho riesgo. Hay algunos síndromes hereditarios poco frecuentes que generan un aumento de riesgo tal que uno pueda considerar empezar la colonoscopía a edades muy tempranas, como en la adolescencia o a los 25 años, dependiendo de las alteraciones genéticas, y que uno tampoco tenga que limitarse solamente al cáncer colorectal, sino englobar algún otro tipo de tumores en esa estrategia de rastreo. Ahí me están intentando decir, no sé cómo tengo que hacer para que entre el doctor Caro, que está ahí pendiente para entrar. Bueno, me están intentando dar alguna instrucción, pero no la entiendo, perdón. Voy a recorrer un poco las preguntas. Algo para reforzar, digamos, sobre las estrategias de rastreo. Siempre que estoy hablando de estrategia de rastreo, estoy hablando de personas sin síntomas, ¿no? Esto es distinto. Cuando yo digo que una persona de 50 años va a preguntarle al médico, hola doctor, ¿qué debería hacer yo para cuidar mi salud? Será el clínico el que decida si hay que hacer análisis de sangre, qué debe incluir ese análisis de sangre, si hay que hacer algún estudio de imágenes, radiografía, ecografía. Pero lo que no puede faltar en esa consulta es algún método de rastreo para cáncer colorectal. Esto debería ser para toda la población. Distinta es la situación de una persona que vaya a consultar al médico y decir, por ejemplo, doctor, tengo sangrado cuando defeco, noto que hay sangre en la materia fecal, hay sangre roja, o noto que hay sangre digerida, como puede ser sangre negra. Eso ya es una situación distinta, es una persona que está teniendo algún síntoma y ya es el médico el que debe actuar en función de los síntomas que el paciente refiera para ver cuál es el estudio. Habitualmente los tumores colorectales como síntomas que pueden presentar al momento del diagnóstico son el sangrado, fundamentalmente el sangrado con sangre roja en la materia fecal, la anemia puede ser la anemia, y la anemia genera cansancio en algunos pacientes o se detecta en algún análisis de rutina de laboratorio, y estos tumores, cuando están ubicados sobre todo el lado derecho del intestino, pueden producir pequeños
sangrados que no sean visibles en la materia fecal, pero eso vaya generando de a poquito una pérdida de glóbulos rojos y eso vaya anemizando al paciente y eso sea lo que el primer indicio de que haya que pensar en que esto pueda ser un síntoma vinculado a un tumor, a un cáncer colorectal. Hablábamos de sangrado, algunos pacientes, nosotros llamamos alteraciones del hábito evacuatorio. Empezar a tener episodios que puedan ser de constipación, alternados con diarrea, la materia fecal que se vaya haciendo más finita, o heces acintadas que llamamos, o deposiciones como con pelotitas, heces caprinas. Todos términos médicos lo estoy diciendo, pero es que haya cambios en la característica de la materia fecal, sobre todo cuando estos dejan de estar vinculados a algún episodio agudo. Sepan que todos los síntomas que estoy contando, las razones más comunes de que se presenten son enfermedades banales, benignas, sangrados hemorroidales, lesiones anales, cosas que no sean, la causa no sea oncológica, pero bueno, ahí es donde entra el criterio médico para pedir la evaluación y hasta dónde es necesario ir a evaluarlo. Pero si estos no son síntomas vinculados a algo agudo y hay algún síntoma que sea persistente, es una de las razones para tratar de ir a profundizar un poco en el estudio. Y creemos desde el punto de vista de la oncología y la gastroenterología que está vinculado a los diagnósticos oncológicos que no hay que minimizar tanto estos síntomas, sobre todo en los pacientes jóvenes, lo que teniendo en cuenta, ¿no?, que estamos viendo cada vez más cáncer colorectal en personas jóvenes, que si bien cierto, como decimos, la mayoría de las veces que estos síntomas se presentan son debidos a enfermedades banales o no oncológicas, no demorar la realización de estudios o atrasar la realización de estudios, porque es necesario poder tenerlo en cuenta también con un diagnóstico diferencial y eso ya va más enfocado a los médicos. Somos los médicos los que no tenemos que minimizar a veces estos síntomas en pacientes jóvenes y no quedarnos tranquilos solamente con la evolución clínica, que el sangrado fue episódico y desapareció, sino tenerlo en cuenta con un diagnóstico diferencial y considerar hacer estudios. A raíz de alguna de las preguntas, como decíamos, por supuesto que las posibilidades de curarse de un cáncer colorectal dependen de la precocidad en el diagnóstico. Mientras más precoz sea el diagnóstico de cáncer, más va a ser la chance curativa. Las herramientas, como decíamos, terapéuticas de las que contamos son las resecciones endoscópicas en tumores muy superficiales, la cirugía, la quimioterapia sumada a la cirugía, en tumores rectales una combinación que pueda ser de quimioterapia, radioterapia, más o menos cirugía, algunos pacientes hasta inclusive pudiendo evitar la cirugía. Todo el cáncer de recto no se acepta hoy que sea tratado en un ámbito que no sea de la interdisciplina. Somos muchas las especialidades médicas que tenemos que opinar en el cáncer de recto como para tratar a los pacientes adecuadamente: gastroenterólogos, imagenólogos, patólogos, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, y podríamos seguir nombrando, ¿no? Enfermeros, por supuesto, nutricionistas, son todas las especialidades que están vinculadas al cáncer de recto. Y inclusive igual hay que tener en cuenta cáncer colorectal, inclusive en escenarios de enfermedad avanzada, los tratamientos posibles han ido mejorando su eficacia y hemos ido entendiendo mejor a la enfermedad y dejar de clasificar a la enfermedad como todo algo que sea igual y empezar a definir subgrupos, poblaciones distintas de pacientes. Y entre lo que hemos aprendido de la biología, más las diferencias clínicas de presentación de las situaciones, se nos presentan escenarios muy, muy diversos y contamos con cada vez mejores herramientas terapéuticas, ¿no? La quimioterapia clásica cada vez con más agentes, pequeñas moléculas que llamamos, medicaciones orales, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, terapias anti-HER2. Se está generando una revolución en cáncer colorectal, que inclusive en situaciones de enfermedad avanzada o en pacientes que son diagnosticados con metástasis o que desarrollan metástasis a lo largo de su evolución, todas estas herramientas, más la cirugía, más la radioterapia, puedan estar involucradas en decisiones. Y en ese sentido, cáncer colorectal es un poco diferente a otras enfermedades oncológicas, porque los tratamientos locales o la cirugía sigue siendo algo que está
que uno debe considerar inclusive en situaciones de enfermedad avanzada o metastásica, ¿no? El cáncer colorectal como sitios más comunes de afectación de lesiones de metástasis, de lesiones alejadas del tumor primario, puede estar el hígado, el pulmón, ganglios, estructuras abdominales. Bueno, eh, siempre el manejo de los pacientes puede ser complejo o requerir la discusión interdisciplinaria para poder arribar a mejores resultados. Nos preguntan mucho, y esto también ha surgido en algunos comentarios del chat, la inmunoterapia. La inmunoterapia ha generado una revolución en cáncer en general y en cáncer colorectal en particular. En términos generales, decirles, la inmunoterapia hoy en día está restringida a un porcentaje pequeño de pacientes, aproximadamente un 5% de pacientes. En este momento, para pacientes que tengan enfermedad avanzada, o sea, con lesiones secundarias metastásicas, para un 5% de pacientes sabemos que tenemos la posibilidad de usar inmunoterapia, que es la inmunoterapia, son tratamientos endovenosos que generan un mecanismo de acción distinto de la quimioterapia, que tiene que ver con aumentar que el efector sobre el tumor sean nuestras propias células del sistema inmunológico, de alguna manera incentivadas por este tratamiento. Y en ese subgrupo pequeño de pacientes que les decía, que son un 5%, las respuestas que vemos son realmente extraordinarias, y en algunos pacientes hasta con respuestas completas, con desaparición de tumores. Es algo muy llamativo y rupturista, y es mucho lo que está avanzando esto. Se está llevando cada vez más investigación a estadios más precoces, y también mucha investigación tratando de ver si podemos traspolar estos beneficios que están limitados, como les decía, hoy en día a este pequeño subgrupo, si lo podemos llevar a un subgrupo de pacientes que sea mayor. Ahí me dicen que está caro como para entrar. Tengo miedo de tocar algo y, no sé, cerrar. Ahí estamos. Doctor Caro, perdonen, pero ahí tiene que ver con un poco, no haya entrado el doctor Caro, que está hace un rato, tiene que ver con Ahí estamos, me parece. mi falta de manejo de la tecnología. Perdón, Luis. No, ahí está perfecto, no hay problema. Perdón. No, tranqui. Mira, estuve hablando, haciendo un panorama general. Me gustaría, si te parece, que vos nos puedas comentar cuáles son las recomendaciones de rastreo Sí, hoy en escuché día. todo, Siempre surge la pregunta ahí de... escuché todo. Bueno, buenas noches a todos. Veo que hay un gran interés, hay mucha gente. Pero efectivamente, ¿no? No son discusiones, son distintas estadísticas donde tanto en el norte de América como en Europa, ya hoy, como decía recién Fede Esteso, están participando a la gente a partir de los 45 años, y nosotros, bueno, la verdad que lo que queremos hacer es afianzar bien, ojalá podamos de los 50 y hacer estudios poblacionales, pero sí es cierto que estamos viendo cada vez polvos en gente más joven, ¿no? Que quizá vienen por alguna otra patología, o por alteración de la evacuación, o por divertículos, o por algún sangrado, y estamos viendo este tipo de lesiones que son las precursoras precisamente de lo que estamos hablando del cáncer de colon. Y como bien decía Federico, hay un test de sangre oculta, hoy día es mucho más específico y tan sensible como los sangre oculta en materia fecal históricos. Estos se llaman FIT porque son inmunológicos. Esa es la sigla, el acrónimo de Fecal Immunological Test. Pero bueno, es un test inmunológico de materia fecal. Lo bueno de esto es que no hay que hacer demasiadas dietas, mejor dicho, no hay que hacer dietas. Antes con nosotros teníamos que hacer algunas dietas exentas en fiambres, o quizá espinaca, o lentejas por el hierro y demás, y podían dar muchos falsos positivos. Dentro de los falsos positivos o negativos, obviamente que preferimos que sean falsos positivos, cosa de que no se nos escapen, ¿no? Los otros. Y estos, como también bien decía Fede, son anuales. En general, la verdad que con esto lo que hacemos es avanzar sobre la inequidad, porque hay gente que tiene posibilidad de entrar
a tener una factibilidad, una colonoscopía, y hay gente que no puede, cohabitantes nuestros que no tienen posibilidades. Y lo otro es que hay gente que le tiene miedo o temor o por desconocimiento, porque la verdad que hoy por hoy la colonoscopía, y con las preparaciones que cada vez son menos volúmenes, que antes siempre nos comentan los pacientes, ¿no? Volúmenes de 4 litros y después fueron de 2, hoy día es de 1 litro, y se hacen en 2 dosis, ¿no? El día anterior al procedimiento, y el procedimiento es de medio litro y medio litro, y se hace con una sedación neuroleptoanalgesia. No es una anestesia general, con esto nadie podría ser operado, pero sí uno está totalmente fuera y desconectado, está viajando. Como a veces nosotros decimos, ¿no? Bueno, sueñe en una playa, sueñe en algo lindo, y la gente se despierta, nos despertamos y pensamos que estuvo muy bueno y relajado. De más está decir que alguna vez algún anestesiólogo pensó que sería bueno hacerlo en terminaciones en Constitución o Retiro para hacer, como en Japón, ¿no? En nichos, para hacer una buena siesta. Bueno, pero volviendo y siendo serios en este tema, la verdad que el FIT es lo que en principio nos podía hacer tamizaje y tratar de detectar a los que tengan incluso a veces sangre microscópicas, porque hoy por hoy se miden en nanogramos, y pólipos que quizá tengan 1 centímetro ya pueden estar dando algo de sangre, y se están detectando desde 50 o incluso menos, ahora 30, hasta 200 nanogramos. Esto, para el que esté escuchando, es nada, microscópico lo que se puede perder algún pólipo, y entonces se detecta. Y es más, depende de la cantidad de sangre que uno puede detectar y medir con estos nanogramos microscópicos, uno puede saber si es un pólipo grande, pequeño, incluso hasta si ese pólipo puede tener alguna pequeña ya degeneración, que llamamos nosotros displasia de moderado o de alto grado. Y bueno, la verdad que se los va poniendo en lista o en fila, y se les va proporcionando a la gente que tenga este FIT positivo, se les va a dar un turno antes que quizá los que no los tengan o vengan por alguna patología, también puede ser banal, o investigación a ver cómo están sus divertículos o cómo están, y sin embargo tienen colonoscopías no hace mucho. Entonces, creo que esto también, por eso hablaba yo de equidad, la posibilidad del ingreso a este tipo de tamizajes o de screening, o de ver qué es lo que está pasando en poblaciones, ojalá por encima de 50, y mucho mejor por encima de 45, y sin ningún tipo de antecedentes, como también decía Fede. Digo esto porque a veces hay algún error, incluso algún colega que por ahí o lo ve asustado al paciente o algo, no creo que sea por desconocimiento, pero por ahí comentan y dicen, no hagamos todavía la colonoscopía, porque no tenés antecedentes familiares, tu papá, tu mamá, yo los conocí, no tuvieron nada. Y bueno, quiero decirles que si la estadística la podemos poner en una pizza, el 75% de los pacientes que tienen cáncer de colon hoy día en la Argentina no tienen antecedentes de ningún tipo. Es el caso testigo, como llamamos, o el primer caso en la familia. Es el caso número 1. El 25% restante, sí, si uno hace consultas y preguntas, tienen antecedentes o propios, personales, por alguna enfermedad crónica, que entonces hablamos de personal o paciente de riesgo, porque o tiene colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, las nombro por si alguien ha escuchado o tiene, y por supuesto, si tiene pacientes, familiares, perdón, de primer grado, que hayan tenido desde pólipos muy grandes hasta, obviamente, el cáncer propiamente dicho. Y esto hace que tengamos un poco mayor hincapié en este tipo de pacientes, y llamamos nosotros consultantes, porque en realidad no son pacientes. Quizá los que vienen a hacerse estudios son consultantes, para no llamarlos pacientes, ¿no? Y si no, bueno, son pacientes hasta que después que se haga la colonoscopía no había nada, dejaron de ser pacientes y dejaron de ser consultantes. Te dejo, Fede. Bueno, no, me parece que era la opinión de Luis, me parece claramente es una de las más autorizadas de Argentina, de Latinoamérica probablemente. Yo le comentaba,
cuando abríamos esto, tu experiencia, y me parecía que era muy importante que lo comentaras. Yo creo que coincido un poco, ahí me parecía uno de los conceptos, decía, esto es una charla para la comunidad, pero también tenemos mucho para educarnos como médicos, ¿no? Porque vemos mucha subindicación de estudio, o esto que vos decís, no, no es necesario hacerlo. Entender que todo el mundo, por lo menos todos los mayores de 50, alguna estrategia de rastreo hay que tomar. Probablemente si estamos en un medio donde hay acceso a la colonoscopía, tenga que hacer colonoscopía y tenga que ser a partir de los 45. Escuchaba tu consulta a la asistencia virtual que tenemos ahí en cuanto a que seguramente muchos tienen más de 45 o 50 y no hicieron algún método de investigación a ver qué tienen. Y nosotros hicimos una estadística y un estudio así en la calle y con azafatas y azafates, preguntando en pacientes o consultantes mayores de 45, donde coincidió con un también registro que se hizo hace un tiempo en el Instituto Nacional del Cáncer. Solamente el 30% de los consultados habían hecho algún tipo de estrategia para ver si tenían algo, de sangre oculta o colonoscopía o eventualmente alguna colonoscopía virtual, que la colonoscopía virtual se hace por tomografía computada, la limpieza es la misma de la colono y se coloca aire y bueno, es un poco quizás más molesto, pero es bueno si alguien tiene temor a la sedación anestésica, y vuelvo a insistir, es un tema que la verdad hoy por hoy está absoluta y totalmente muy controlado. Lo bueno que tiene ese tipo de anestesia, que se llama Propofol, es que tiene un dormir rápido y un despertar también rápido. Tiene un tiempo de vida, de sobrevida, en el torrente sanguíneo muy corto. De hecho, hay que estar poniendo constantemente, con lo cual, cuando uno está terminando, deja de ponerlo y rápidamente el paciente se despierta. No tiene ese despertar de náusea, de vómitos, de la anestesia general, a veces, ¿no? No siempre. Pero bueno, en este caso en particular, fíjense, 30%, ¿no? No más que eso. Y eso es un fracaso de nosotros, la comunidad médica, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, si tenemos que trabajar para disminuir las 7.500 muertes por cáncer colorectal que tenemos por año en Argentina, es esta, desde el punto de vista médico, sobre lo que más tenemos que concientizar, aparte de los factores de riesgo modificables, como decía al principio, que eso va a ir en beneficio de la salud de manera global, pero desde el punto de vista oncológico también, hay que internalizar los factores de riesgo que tenemos para la enfermedad cardiovascular, también con el cáncer, y en particular con el cáncer colorectal. Exacto, es un colectivo que fallece de gente por día. Eso, la verdad, que nos tiene que llamar la atención. Todos sabemos y leemos en los diarios o vemos en la televisión la cantidad de gente que fallece por accidente de tránsito. Bueno, es la misma de cáncer de colon. Son 23, 25 por día y es la misma cantidad y sin embargo tiene más prensa, quizá desgraciadamente, ¿no? Los fallecidos por accidente de tránsito que con esta mortalidad por cáncer, que es la segunda mortalidad por cáncer en Argentina. Argentina y Uruguay, la verdad que somos los dos países más castigados de Latinoamérica. Tenemos ahí mucho para trabajar. Este es uno de los motivos por los cuales todos los marzos, y desde el marzo azul, es para concientizar. Tenemos herramientas para diagnóstico precoz, para rastreo, para diagnosticar precozmente, para prevenir el cáncer, y las estamos subutilizando. La idea de hoy de esta actividad es concientizar al público y que la gente que está aquí presente se transforme en vectores de salud, en actores de salud, en que a partir de ahora cualquier persona que se cruce en 50 años, cuando vayan a jugar al fútbol, se junten a jugar a la canasta, reuniones familiares, te hiciste la colonoscopía, te hiciste el test de sangre oculta en materia fecal, hacételo, pero no tengo ningún síntoma, te lo tenés que hacer igual. Sin duda, sin duda. Bueno, no es para ser autorreferencial, pero el 31 de marzo, que es el Día Internacional, y yo digo concientización, no lucha, porque la lucha es como palabra No, no, genérica, ¿no? perfecto. Y justamente es un día que vamos a hacer un seminario, un simposio en el Metropolitan para compartir con urólogos, con ginecólogos, con clínicos, con cirujanos, porque precisamente es toda un poco la gama de colegas que trabajamos sobre la misma edad
de pacientes de 50 y ojalá el día de mañana podamos bajar un poquito más, pero es tal cual, es la necesidad de la concientización y hoy por hoy nos manda tanto un colega, urólogo, ginecólogo, como a veces el verdulero. Y una vez leí en una verdulería que a veces acudo, y entonces algunas charlas habíamos tenido donde dice, consuma fibras y verduras, combata el cáncer de colon. Decía, Bien. la misma verdulería. Está Tenés bueno. un agente de salud ahí, generaste un agente de salud espectacular. Marketing. Sí, tal cual. Había alguna pregunta sobre la dieta ahí como para finalizar y tenía que ver con esto, digamos, sabemos que las carnes rojas, las carnes procesadas, los alimentos ultraprocesados, las dietas bajas en frutas y verduras, las dietas bajas en calcio, son las que son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. Repito, no es la causa, pero son factores de riesgo. Si mejoráramos esto, podríamos disminuir la incidencia de cáncer colorectal y bajar estos casi 16.000 casos, casi 7.500 muertes que tenemos por año. Fibra, Bueno, fibra Luis, no sé hidrosoluble, si fibra querés no. hacer enfatizar algo más. No, esto de fibras solubles, fibras hidrosolubles, no solubles, todo lo que sea verde, amarillo, rojo, todo eso sirve y mucho. Y bueno, por supuesto también sería cuestión de eliminar el sedentarismo y el alcohol y el tabaco que siempre a veces está presente. Es bueno los flavonoides que se recomienda del vino tinto, pero más de 6 vasos por semana empieza a haber problemas. Muy bien. Bueno, bueno, te quiero agradecer, Luis. Muchísimas gracias, siempre muy generoso con todo este tipo de actividades, también en lo asistencial. Es un placer trabajar al lado tuyo. Agradecer a la gente de FUCA, sí, a Daniela, a María Gabriela Berta por la posibilidad de generar estas actividades. Y bueno, a todos ustedes por la asistencia. Si ha quedado alguna pregunta sin responder y la quieren dirigir a la gente de FUCA, con placer responderemos algunas de estas preguntas más de tipo puntual que hubo durante el vivo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vos, Fede, también comparto con lo que decís, es muy lindo trabajar con vos, pues siempre estás con el teléfono en call, así que bien, buenísimo, y también a María Gabriela Berta de FUCA y bueno, toda la gente que estuvo en esto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.